Hermano, que el Señor lo bendiga. Amén. En esta noche. Gracias a Dios por estar nuevamente aquí, reunidos para estudiar la palabra del Señor juntos. Saludamos a los hermanos que se están conectando, se conectarán en breve a esta transmisión. Vamos a orar para entonces continuar con nuestra clase. Recuerden que estos pasados miércoles hemos estado viendo el tema de la hermenéutica, cómo interpretar la Biblia, qué regla tenemos para nosotros interpretar fielmente la Escritura. Hoy continuaremos específicamente viendo el Antiguo Testamento y cómo podemos adentrarnos al Antiguo Testamento, cómo todo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo. Así que vamos a orar para entonces continuar con nuestra clase. Señor, gracias te damos en esta hora. Adoramos y bendecimos tu santo nombre. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu amor para con nosotros. Gracias por tus cuidados. Gracias por traernos, Señor, hasta aquí. Porque tú tienes propósito, Señor, con que lleguemos hoy aquí, recordemos tu palabra juntos, recordemos tus verdades. En esta hora te pedimos que estés con nosotros, que nos dirijas, Señor, que aprendamos más de tu palabra y que aprendamos más a utilizar tu palabra, Señor, para conocerte a través de ella. Gracias por cada hermano, cada familia, Señor, que está aquí en esta hora. Y en tu nombre, Jesús, que nosotros oramos y te damos gracias. Amén. Mi hermano, la pasada semana nosotros hemos comenzado esta clase número 4 sobre el tema del Antiguo Testamento. Y decíamos, entre otras cosas, que nosotros debemos aprender a leer el Antiguo Testamento como cristianos y no como judíos. Alguien que pueda refrescar un poco la memoria y explicar un poco esa declaración. ¿Por qué decimos eso? Que debemos aprender a leer el Antiguo Testamento como cristianos, no como judíos. ¿A qué nos referimos cuando decimos eso? La llegada del Mesías. Debemos leer el Antiguo Testamento con la luz en mente de que ese Mesías llegó. Como ya antes ya cumplido. Debemos leer el Antiguo Testamento como algo que desde la perspectiva en la cual yo me encuentro leyéndolo, es algo que ya se cumplió. ¿Alguien más? ¿Cuál es el problema de leerlo, el Antiguo Testamento, como un judío? Todavía son simples promesas que se han quedado en el aire, muchas de ellas, que simplemente no se han cumplido. Así que usted siempre tiene que estar apuntando, específicamente recuerden, estamos viendo cómo poder interpretar el Antiguo Testamento, cómo nosotros podemos ir entre Génesis y Malaquías, el Antiguo Testamento, y ver las verdades que hay ahí, siempre apuntando a que esas son promesas que en Cristo ha encontrado su cumplimiento. Vimos de manera general la estructura del Antiguo Testamento. Yo le decía que más o menos en 3/4 partes del Antiguo Testamento, de toda la Biblia como un todo, que hay muchas cosas en el Nuevo Testamento que usted y yo no vamos a entender a menos que entendamos el Antiguo. Y también habíamos visto en cierta manera un poco acerca de la organización del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, usted cuando lo tiene como un todo, recordaba el número de teléfono que yo le presentaba. ¿Se lo aprendieron? 5 libros, los primeros, el Pentateuco, la ley. Luego vienen 12 libros históricos. Luego vienen 12 libros de sabiduría, 5 libros de sabiduría. Después vienen 5 profetas mayores, o 5 libros de profetas mayores y 12 libros de profetas menores. Habíamos visto entonces, o habíamos comenzado a ver, algunas reglas para interpretar el Antiguo Testamento siempre apuntando a Cristo. Porque recuerden que él mismo dijo en Juan 5:39, escudriña las Escrituras porque ellas apuntan hacia mí. Así que habíamos visto entonces algunas reglas de interpretación. Entre ellas, habíamos visto que a veces es complicado ver algunas historias del Antiguo Testamento y que a veces no es tan fácil, decíamos la semana pasada, a veces no es tan fácil usted obtener alguna enseñanza moral específica o alguna doctrina de algún pasaje. Habíamos visto también que las narrativas del Antiguo Testamento no necesariamente están ahí para contestar todas nuestras preguntas teológicas. Y nos habíamos quedado
específicamente en el punto 10, si usted tiene su folleto, en ese punto número 10, ahí nos habíamos quedado, donde resumíamos toda la idea que habíamos traído hasta ese momento, diciendo lo siguiente: en el análisis final, Dios es el héroe de todas las narrativas bíblicas. En el análisis final, Dios es el héroe de todas las narrativas bíblicas. Al final de cuentas, más que hablar simplemente y resaltar a David, el joven que mató a Goliat, es la idea de resaltar el Dios de David, el Dios que está cumpliendo sus promesas. Y en vez de simplemente recalcar a Daniel en el foso de los leones, recalcamos la idea de que el protagonista no es ni Daniel, ni David, ni Moisés, ni Noé. Siempre el protagonista es Dios, protagonista de esa historia. Es importante recalcar eso cuando usted esté leyendo el Antiguo Testamento específicamente, porque si no, usted simplemente se llena de personajes tras personaje y cree que ellos son el centro cuando no lo son. De hecho, decíamos la semana pasada que usted puede ver un hilo conductor a través de todos los personajes. Usted ve a Abraham, el padre de la fe, que falló en su fe, que falló en creer la promesa de Dios en un momento en su vida, cuando se acostó con Agar y tuvo un hijo llamado Ismael, y entonces quiso en ese momento ser, o que Dios cumpliera sus planes con Ismael, pero no era con Ismael, era con Isaac, así que le había faltado la fe en ese sentido a Abraham. Noé se embriagó luego de todo lo que ocurrió en el arca. David, usted ve cómo David en un momento dado en su vida pecó contra Dios. Y así sucesivamente. ¿Y por qué ninguno de esos personajes es perfecto? Al final de cuentas, no hay otra razón que no sea, mis hermanos, es porque ninguno de ellos está ahí para resaltar como la figura central. Ninguno de ellos está ahí para eso. Ellos simplemente están ahí para apuntar hacia otro. Ellos simplemente están ahí para apuntar hacia el tema central de la Biblia, que es Cristo, el Salvador, que vendría a corregir lo que se había distorsionado, lo que el hombre había dañado. Bien, número 11, se supone que sea, hay un problema en sus listas. El número 11, y aquí ya este es el material de hoy. Y cuando lleguemos al punto, luego del punto 12, es que vamos a ver la tarea que teníamos de estudiar este pasaje de Marcos, capítulo 1, verso 9 al 11. Bien, punto número 11. Las promesas en los salmos y proverbios no deben ser tomadas como obligaciones contractuales. Al contrario, son bendiciones representativas de fidelidad o maldiciones de pecado. Pero lo que nos está diciendo el autor aquí, que cuando usted tiene, por ejemplo, usted tiene el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6. Ese texto no es una promesa. Ese texto, y como la mayoría de los proverbios no son promesas, simplemente son textos de principios de sabiduría. ¿Alguien recuerda que dice Proverbios 22, 6? Se lo puede saber hasta de memoria quizá. Lo puedo buscar. Y veamos cómo lo aplicamos a esta idea, a este punto número 11. ¿Lo puede leer? Sí. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nosotros hemos visto historias de personas que se han criado en el Evangelio de niños, que se han criado desde muy pequeños, mi hermano, desde bebé. Estuvieron expuestos a la enseñanza. Pero en el camino, yo conozco casos, usted probablemente también, se desviaron de la fe. Entonces, al final de cuentas, usted tiene que reconocer algo. Si usted simplemente ve eso como una promesa, usted dice, oye, pues falló. Algo pasó en el camino. O si yo veo esto como lo que es, esto es un proverbio. ¿Un proverbio qué es? Es un principio de sabiduría. ¿Qué es un principio de sabiduría? Te está diciendo, oye, por norma general, la idea es que tú puedas criar a un niño en un contexto en el cual él pueda aprender unas verdades bíblicas y ser formado y su mente sea formada. Pero como esto es una cuestión moral y no intelectual, si esto fuera simplemente una cuestión intelectual, a tu niño desde chiquito tú le das una fórmula en su mente, él se la aprende y ya se hace cristiano. Y toda la vida cristiano, si eso fuera simplemente intelectual.
Pero como esto no es algo intelectual nada más, esto es algo moral, esto tiene que ver con la relación personal de esa persona con Dios. Ustedes no recuerdan a Billy Graham que decía que Dios no tiene nietos. O sea, Dios no tiene una relación con mi hijo a través de mí. Si Dios va a tener una relación con mi hijo es a través de Cristo. Solamente, yo no soy el mediador entre Dios y mi nene. Yo no soy el mediador, hay un solo mediador, es Cristo. Así que en ese sentido, la idea de ese principio de Proverbios 22:6 es enseñarnos un principio de sabiduría, pero que no es necesariamente una promesa. Y a veces usted toma pasajes de sabiduría, como los proverbios, y los hace promesa cuando no lo son, necesariamente. Porque no todas las veces usted va a encontrar una aplicación en la vida real. Así que esa es la idea de ese punto número 11, de reconocer cuando estamos estudiando uno de esos libros de sabiduría, que hay 5, usted reconocer que ahí lo que hay simplemente son principios de sabiduría general para su vida, para su familia, para vivir en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría del mundo. Bien, punto número 12. Y esto es algo que a veces hemos tenido problemas para tratar de entenderlo. De hecho, gran parte de nuestra falta de entendimiento del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento es este punto. Las profecías del Antiguo Testamento usualmente tienen múltiples horizontes de cumplimiento y raramente son comprendidas de forma exhaustiva. Pero lo que eso nos está diciendo, que normalmente cuando estamos viendo el Antiguo Testamento, especialmente una profecía del Antiguo Testamento, a veces tenemos lo que se llama un doble cumplimiento. O sea, a veces tenemos la idea de en el Antiguo Testamento de que Dios va a cumplir algo en el tiempo del profeta, por ejemplo, en el tiempo de Isaías, pero que a su vez esa profecía tiene que ver también con algo en el futuro. Y a veces es complicado usted estar leyendo Jeremías y decir, oye, ¿esto es algo que se cumplió en el tiempo de Jeremías o esto es algo que viene en el futuro? A veces eso es complicado. Por eso usted tiene que leer con todas estas reglas, interpretando en su contexto, viendo cuál era el mensaje. Y a veces, como eso es un poco complicado, malinterpretamos la Escritura. Un ejemplo clásico, y quiero que ustedes acompáñenme al Salmo 72. Miren esta idea del doble cumplimiento aquí en el Salmo 72. Vamos a leer este Salmo para que tengamos una idea de cómo esto se ve en la práctica. Tenga en mente esta idea de lo que estamos hablando, de un doble cumplimiento. O sea, algo que se está escribiendo en el momento, que tiene que ver con alguien en ese momento de la historia, pero que a su vez ese mismo texto está apuntando hacia el futuro. Y eso pasa mucho en el Antiguo Testamento. Vea conmigo el Salmo 72. Y le voy a dar ahora lectura. Dice, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Noten algo conmigo. Se está hablando, oh Dios, da tus juicios al rey. Y entonces se dice que ese rey iba a hacer todo esto. Él juzgará a tu pueblo con justicia, él juzgará a los afligidos, él salvará a los hijos del menesteroso. Y miren cómo continúan hablando de este rey. Te temerán mientras dura el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar. Está hablando de un rey, no solamente un rey que va a ser justo, sino que va a florecer, que va a dominar de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas le traerán regalos. Los reyes de Sabá y de Seba le ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de este rey. Todas las naciones le servirán.
Y sigue hablando de este rey. Porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravilla. Bendito tu nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Y aquí se termina, y lo dice ahí, las oraciones de David. Aquí termina el segundo libro de las colecciones de los salmos. Pero la pregunta que usted se tiene que hacer cuando lee un salmo como este, está hablando de un rey. La pregunta primera que usted tiene que hacerse es, ¿quién es ese rey? ¿Quién es el rey del cual se está hablando en el Salmo 72? Usted puede ver el contexto original, y hay algunas notas pequeñas en su título que le dice. ¿Alguna de sus Biblias tiene esa nota pequeña? Para Salomón. Cuya idea general es que estas verdades o estos principios se cumplen en Salomón. Por ejemplo, cuando dice en el verso 10, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presente, los reyes de Sabá y Seba ofrecerán dones, todos los reyes se postrarán delante de él. ¿No le recuerda esto a la historia de Salomón? Cuando Salomón, con toda su riqueza y todo su poder, de momento dice el texto que la gente venía de esa tierra, literalmente de esas tierras, venían a traerle regalos, oro literalmente, como dice ahí, o venían no solamente a traerle regalos, venían sorprendidos por su sabiduría, venían para escuchar a Salomón, de todas partes venían a donde él. Así que al final de cuentas, mis hermanos, ¿de quién está hablando este salmo? El Salmo 72. Está hablando de Salomón. Pero lo que dice este punto número 12 es la idea de que tenemos que estar pendientes, porque normalmente en la Biblia hay un doble cumplimiento. Estas verdades se están cumpliendo en Salomón, pero de momento usted sigue viendo este texto y dice, oye, pero ¿cómo se va a cumplir en Salomón? Que a pesar de toda su gloria humana, era un solo hombre. ¿Cómo se va a cumplir en él esta verdad que dice que él dominará de mar a mar? Esta verdad que dice, verso 15 en adelante, vivirá y se le dará del oro de Sabá, se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Verso 17, escuche bien este texto, será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Oye, está hablando aquí de alguien más grande que Salomón. Este mismo texto, el Salmo 72, está hablando de Salomón en su tiempo, pero a la vez el texto está mirando al futuro, a un rey más grande que Salomón. Un rey cuyo nombre duraría para siempre. Su nombre se perpetuará mientras dure el sol. Y aquí llegamos en verso 17 a un punto clave, mi hermano. Miren lo que dice ahí. Benditas serán en él todas las naciones. Entonces nos hacemos la pregunta otra vez. ¿De quién está hablando ese salmo? Está hablando de Salomón en un contexto, pero a su vez está apuntando a un rey más grande. Porque en Salomón no se cumple esa verdad. Esa parte de que dice que en él serán benditas todas las naciones. Usted sabe que hay un rey más grande que vendría, que cumpliría eso, y es Cristo. De hecho, miren qué interesante. Con el Salmo 72 usted puede ir al futuro a decir, oye, es Cristo. Usted ve esas verdades en Cristo, que Él es el Rey
que su nombre dura para siempre, mientras dura el sol, que Él es el Rey, que será bendito, que todas las naciones serán benditas en Él. Pero también, mi hermano, usted no solamente puede ir al futuro, desde el Salmo 72. Usted debe ir al pasado, un momento para ver de dónde sale esa idea. ¿No le suena algo? Salmo 72, verso 17, la segunda parte. ¿No le suena algo que está atrás del Salmo 72? Benditas serán en Él todas las naciones. ¿A qué le suena? Piense, vaya bien atrás. Benditas serán en Él todas las naciones. ¿A qué se parece eso? No se parece, es lo mismo. ¿A qué? Abraham. Esa es la idea, mi hermano. Porque al final, este salmo te está diciendo incluso que este rey que viene en el futuro es el rey que viene a cumplir una promesa del pasado. La promesa dada a Abraham. Así que este Salmo 72, simplemente un ejemplo, usted puede encontrar muchos otros, no solamente los salmos. Recuerde que solamente estamos en el Antiguo Testamento. No solo en los salmos, sino también en muchos libros proféticos, donde usted va a encontrar esta idea de que hay algo que se cumple en ese momento. Hay algunas verdades del Salmo 72 que se cumplían en ese momento en Salomón, pero no todas. Hay algunas de esas verdades que apuntaban hacia un rey más grande que Salomón. De hecho, en los evangelios, ¿sabe qué? Hay un momento donde Jesús dice, hay alguien más grande que Salomón delante de ustedes. Esa idea de que Él precisamente es el cumplimiento. No era Salomón el cumplimiento de todas las cosas. Había un rey más grande. Así que cuando usted esté leyendo las profecías específicamente del Antiguo Testamento, algunos salmos, tiene que estar pendiente si ese texto está apuntando en ese momento a una verdad que se cumple en ese momento histórico, o si también está apuntando al futuro. Se dice de eso, se dice que se aplica este principio también en Isaías 7. Porque en Isaías 7 usted recuerda esta idea de que la señal sería que la Virgen concebirá un niño. Ese famoso texto que se lo aplicamos a Jesús. Pero cuando usted lo ve en su contexto, Isaías el profeta está hablando con un rey. Y le dice, oye, ¿sabes qué? Vas a tener alguna señal de que Dios va a cumplir sus propósitos. Y en ese momento, esa señal se iba a cumplir en la época de Isaías, pero a la vez, esa misma señal se iba a cumplir más adelante, en este caso en Cristo. Así que pasa en muchas ocasiones que usted ve que son verdades que se cumplen en ese momento, pero también en ese mismo pasaje a veces hay verdades que se van a cumplir en el futuro. Y esto, vuelvo y repito, ha causado en muchas ocasiones que malinterpretemos la Biblia. A veces en pasajes de cosas que se supone que se las apliquemos a Cristo y, por ejemplo, se las encajamos a Salomón. Cuando no le corresponde eso a Salomón, esa gloria o esa temática que se está hablando de él. Miren, un ejemplo de cuando nosotros nos confundimos haciendo ese tipo de interpretación, tratando de entender si esto son cosas que se cumplieron o se van a cumplir más adelante. Los judíos son un gran ejemplo de esto. Vayan conmigo a Juan capítulo 12 y ve ahí conmigo en Juan capítulo 12 este punto cumplido. Voy a leer desde el verso 27 en adelante. Y estén bien atentos. Recuerden que la primera regla de interpretación correcta que establecimos era observación. Así que presten mucha atención a lo que está ocurriendo y cómo se aplica este principio. Juan 12, desde el verso 27 en adelante. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Está hablando Cristo. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino la voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había oído un trueno
Otros decían, un ángel le ha hablado. Jesús respondiendo dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, el pueblo judío, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda la tiniebla, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Miren qué interesante lo que está ocurriendo. Jesús está hablando acerca de sí mismo y dice que es necesario que Él sea levantado, que Él sea llevado a la cruz, que Él muera. Y de momento el pueblo judío que está allí dice, oye, pero tú te estás reconociendo como el Mesías, pero estás diciendo que vas a morir. El Cristo que nosotros habíamos escuchado permanecerá para siempre. El Cristo que nosotros escuchamos, un Cristo victorioso, y tú estás hablando de una cruz. El Cristo que nosotros habíamos escuchado era un Cristo poderoso que venía a conquistar. ¿Y cómo que tú vas a morir en una cruz? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Sabes lo que ellos están diciendo? Oye, tú quizás eres otra versión. Pero este no es el Hijo del Hombre que nosotros conocemos. Y usted sabe, mi hermano, por qué ellos dijeron esas palabras. Número uno, y si usted sigue leyendo el versículo 37 en adelante, Juan lo explica en un comentario editorial. Él dice, oye, primero es que están ciegos espiritualmente. Ellos están vendados y no pueden ver que en Cristo se está cumpliendo que Él es el verdadero Mesías. Pero también, mi hermano, es por una mala interpretación de este punto que estamos hablando. Porque cuando ellos veían las profecías del Antiguo Testamento, se hablaba del Mesías y a veces se hablaba del Mesías, un Mesías triunfante, pero también se hablaba de un Mesías sufriente. ¿Y sabes qué? Como no le gustaba el Mesías sufriente, el que resaltó en la teología general de los judíos fue el Mesías simplemente triunfante. Oye, pero hay un problema con Isaías 53, que habla del siervo sufriente. Porque en ese pasaje se habla en un momento dado de ese siervo que va a ser poderoso y va a ser restaurado y va a ser exaltado. Pero antes de llegar a esa exaltación, habla de un siervo sufriente, varón de dolores, experimentado en quebranto. Así que ellos tenían la versión, por malinterpretar la Biblia, la versión del Cristo exaltado, y habían dejado a un lado la otra parte de ese Cristo que antes de ser exaltado iba a venir aquí también a sufrir. Así que miren el problema de cuando usted está en el Antiguo Testamento y solamente toma una parte y no sabe específicamente entender si eso se cumplió en ese momento o si eso también está apuntando hacia el futuro. En otras palabras, mi hermano, en cierta manera todos nosotros, estudiantes de interpretación bíblica, cuando estamos estudiando el Antiguo Testamento, debemos hacernos la pregunta que se hizo el etíope eunuco cuando estaba leyendo Isaías 53. ¿Alguien recuerda cuál era esa pregunta? Iba leyendo Isaías 53, de momento Felipe, Dios envía a Felipe para que se le encuentre en el camino. Felipe le dice, oye, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y este hombre le dice, yo no entiendo si no hay nadie que me lo explique. Pero le hace una pregunta. Pero era esa misma pregunta de Isaías, porque eso era lo que él iba leyendo, esa porción. Él iba leyendo esa porción. Pero la pregunta que hace, ¿cuál es específicamente? Es de Isaías, es precisamente eso. Eso es lo que él está leyendo, el varón de dolores. ¿Qué significaba? La pregunta, él quiere saber qué significa. Pero la idea, vamos a ir allá, Hechos 8. Miren la pregunta que él hace. Es la pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros para ser fieles estudiantes de la Escritura, especialmente del Antiguo Testamento. Hechos capítulo 8, y de forma específica, miren el verso 34. Respondiendo al eunuco le dijo Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Es lo que estamos hablando hoy.
El etíope eunuco estaba estudiando Isaías 53 y él quería saber si ese pasaje de Isaías 53, el profeta estaba hablando de sí mismo, de su época, de algo que se iba a cumplir ahí en su época, de él mismo, o estaba hablando de otro, o estaba hablando algo que vendría en el futuro. Mi hermano, cuando usted está estudiando, especialmente las profecías del Antiguo Testamento, tenga 1000 ojos para eso. Y busque la manera, si eso es algo que se está cumpliendo, porque a veces, pues repito, a veces tiene un doble cumplimiento. A veces es algo que se está cumpliendo en la época, pero que a su vez tiene una aplicación futura. Yo creo que el mejor ejemplo es el que hemos visto esta noche, Salmo 72. Habían cosas de ese salmo que se estaban cumpliendo en Salomón. Pero a la vez tú dices, oye, pero es que no todo de eso es en Salomón, porque había un rey más grande que Salomón que vendría. Así que hay cosas que se cumplen en el momento y hay cosas que se cumplen en el futuro. Su mejor herramienta para eso, aunque usted debe tener buenos comentarios bíblicos que lo acompañen en su estudio, aunque usted cuando estudia, recuerde que usted depende primeramente del Espíritu Santo que lo ilumina, pero por eso es que usted debe, mi hermano, y para usted hacer correcto, ese punto número 12, que usted debe aplicar este principio que hemos estado viendo, de ver siempre la Biblia como un todo. No saque la narrativa de la historia de José aparte y diga, ¿y qué tiene que ver esto con mi vida? Pues este punto y ya. No, vea la historia de José y vea por qué Dios preservó a José y lo envió para allá. Dios lo envió para allá para que cuando hubiera una gran hambruna, el pueblo que Dios preservaría, porque de ese pueblo vendría el Salvador más adelante, necesitaba un lugar para seguir viviendo literalmente. Y ya Dios entonces había enviado a José para allá. Así que simplemente no vea esta narrativa aparte. Cada vez que usted vea un libro, especialmente ahora que estamos hablando del Antiguo Testamento, conéctelo. La primera pregunta que usted se tiene que hacer, cuando usted está leyendo, qué sé yo, Levítico, usted está leyendo Primera de Reyes, usted está leyendo Jeremías, usted está leyendo Génesis, en el Antiguo Testamento, pregúntese antes de continuar, ¿cómo encaja este libro en el gran panorama divino? En el gran teatro de lo que Dios estaba haciendo. ¿Cómo encaja este libro, esta historia, en lo que Dios estaba haciendo en esa metanarrativa entre Génesis y Apocalipsis? Así que usted pregúntese eso constantemente. Es la primera pregunta que usted se tiene que hacer para ser un buen estudiante de la Escritura. Cuando nosotros aplicamos eso, es que podemos hacer una tarea como la que teníamos para hoy, de Marcos capítulo 1, versos 9 al 11, que todos hicimos hoy, o la mayoría, eso esperamos. Miren, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vaya preparándose el que quiera compartir lo que estudió, pero cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento y su relación con el Nuevo Testamento, cómo el Nuevo Testamento ve el Antiguo, nosotros debemos estar buscando siempre 3 cosas. Yo tenía un profesor en seminario que me enseñó la maestría, la clase del Nuevo Testamento, este principio, y nos decía 3 cosas que tú debes buscar siempre en el Nuevo Testamento. Él decía, tienes que buscar citas directas. Por ejemplo, cuando Mateo te dice, porque está escrito, y te cita directamente al Antiguo Testamento. Número 2, debes buscar no solamente citas directas, sino también alusiones. Por ejemplo, en el mismo libro de Mateo, que no se cita directamente un pasaje, pero se alude a personajes. Cuando empieza a hablar de la genealogía y empieza a hablar de muchos personajes del Antiguo Testamento, está haciendo alusiones al Antiguo Testamento. Así que cuando usted está leyendo el Nuevo Testamento, tiene que estar con sus ojos puestos en eso. Hay a veces citas directas que el autor está usando del Antiguo Testamento. Hay a veces que no son citas directas, son solamente alusiones a personajes, eventos del Antiguo Testamento, pero a veces se pone más complicado porque también hay eco. Hay como un eco, dicen los autores, en el Nuevo Testamento. Como que esto es algo que no es una cita directa, no es una alusión específica a un evento del Antiguo Testamento, pero como que ahí hay algo. Casi siempre
ese eco tiene que ver con el Éxodo. El Nuevo Testamento está lleno de alusiones y ecos al Éxodo. Y cuando usted tiene eso en la mente y empieza a leer el Nuevo Testamento otra vez, usted dice, wow, que muchas veces se está refiriendo, aunque no sea de forma directa, pero que muchas veces hay un eco ahí de algo, de algo como que yo he leído antes. Bueno, lo hicimos ahorita en el Salmo 72. Ahí el autor no tuvo que citarte. No, mira, porque es que en Génesis 12 dice que bendita será en ti toda la familia de la tierra. No, tú ves un pasaje que dice esa misma frase, y aunque él no te la esté citando directamente, pero tú haces un clic y dices, eso yo lo he visto antes. Por eso es que usted tiene que ver la Biblia como un todo, entre Génesis y Apocalipsis. Y mientras está por acá, usted dice, yo he visto esto antes. Y mientras está por acá, tú dices, oye, pero como yo he leído la Biblia de frente para atrás y de atrás para adelante. En ese mismo seminario, el profesor de Antiguo Testamento nos decía que la recomendación que él nos daba como estudiantes de la Biblia era leer de Génesis y Apocalipsis, dominar bien la temática, leer la Biblia completa de Génesis y Apocalipsis varias veces, pero también leerla al revés. Me refiero de Apocalipsis a Génesis. Dice, oye, pero ¿por qué dice eso? Es para que tú veas el panorama completo. Es para que tú vayas viendo cuando ya dominas esa narrativa, porque por algo está en esa posición. Esa es la forma normal de leerla, entre Génesis y Apocalipsis. Ver el inicio y la consumación de todas las cosas, creación y nueva creación, cómo Dios cumple su propósito salvador en Cristo. De eso se trata la Biblia completa. Pero él dice, cuando tú dominas esto y tú empiezas a leer, puedes leerla al revés, y entonces vas a ver otras conexiones. Y después vas a ver cosas que se van conectando. Él pone el ejemplo, dice, oye, a los que les gusta la película de Star Wars, o cualquier trilogía, otras películas que tengan varias secuelas. Él dice, a veces tú puedes ver una película y la ves, por un ejemplo, la puedes ver la primera, la segunda, la tercera, pero también puedes verla la cuarta, la quinta y la sexta, o puedes empezar desde la sexta y mirar para atrás. ¿Entiendes la idea? La idea es que tú puedes hacerlo, la idea es que tú podrías entender muchas cosas mientras estás viendo la película en otro orden, porque ahora entiendes más verdades. Y dice, no importa en qué orden tú estés leyendo la Biblia, tú tienes que estar consciente de que vas a ver muchas verdades ahí en la Escritura. Así que lea la Biblia, acostúmbrese a leer la Biblia de Génesis y Apocalipsis, esa es la idea general, pero también no tenga temor si cuando está leyendo otro tipo de lectura o cronología, siempre vea esas secuelas, siempre vea que hay cosas del Antiguo Testamento que se van a cumplir en el Nuevo, y cuando esté en el Nuevo, vea que eso es el cumplimiento de unas profecías antiguas. Así que esa es la forma correcta de usted leer la Escritura. Ahora sí, cuando estamos nosotros, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, 9 al 11, nosotros podemos tener, mis hermanos, algunas ideas de estos principios. ¿Alguien que pueda leer el pasaje? En Marcos capítulo 1, versículos 9 al 11. ¿Quién lo puede leer? Sí, hermano. Vamos a leer, escuche bien el pasaje. Marcos capítulo 1, versos 9 al 11. Para cuestión de contexto, lee del 8 al 12. Un verso antes y un verso después. Marcos capítulo 1, verso 8 al 12. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu lo impulsó al desierto. Hasta ahí, gracias, hermano. Cuando nosotros vemos este pasaje, de primera lectura, usted probablemente dice, oye, pero es que no veo muchas quizás conexiones ahí al Antiguo Testamento.
No veo como Mateo que decía, no, porque es que escrito está y dice tal cosa, porque el profeta Isaías dijo tal cosa. Pero mi hermano, cuando miramos más profundo, lo que está pasando ahí en este pasaje está lleno de alusiones al Antiguo Testamento. De hecho, yo lo ayudé, le di el texto, pero les presenté algunos pasajes que ustedes podían buscar. Uno de ellos era Isaías capítulo 42, verso 1, la primera parte específicamente en esta sección, y también el Salmo 2, 7. ¿Por qué? Porque miren, cuando Jesucristo está siendo bautizado, dice el verso 11 de Marcos 1, que una voz de los cielos dijo, el Padre, refiriéndose al Hijo, una voz de los cielos dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y a veces usted puede simplemente ver esa verdad y dejarla ahí, o usted puede decir, oye, pero es que esto tiene que ver con una conexión de verdades del Antiguo Testamento. El Salmo 2.7, ¿quién lo puede leer? Salmo capítulo 2, verso 7. Y luego alguien que busque Isaías 42.1, la primera parte. Salmo 2.7 y Isaías 42.1. La misma idea, usted tiene un salmo, usted dice, oye, eso tiene que ver con David nada más. Pero el mismo texto te dice que eso no solamente tiene que ver con David, está hablando de uno más grande que David. Tú eres mi Hijo amado. Noten la frase del Salmo 2.7, es la misma frase de Marcos 1.11. Cuando el Padre habla en medio del bautismo de Jesús y dice, se escucha esa voz que dice, tú eres mi Hijo amado. Entonces esa segunda parte de la frase que dice, en ti tengo complacencia. Isaías 42.1. Sí. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. He puesto sobre él mi espíritu. Y la primera parte. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Miren esa idea. En quien mi alma, es aquí mi siervo, en quien mi alma tiene complacencia. Hay otra versión que lo dice literal. En quien mi alma tiene contentamiento. Y tú te haces la pregunta del etíope, ¿de quién está hablando? ¿Del mismo o de alguien más? Y usted sabe que él no está hablando de sí mismo, él está hablando de alguien más. Isaías constantemente está hablando de un siervo que vendría, del siervo sufriente. Así que en ese sentido, mis hermanos, cuando nosotros tenemos un pasaje como este, nos damos cuenta que aunque no hayan citas directas al Antiguo Testamento, sí usted debe tener en su mente esta idea de que hay alusiones al Antiguo Testamento, de que cuando en el bautismo el Padre dice, tú eres mi Hijo amado, ya es una verdad que se había expresado en el Salmo 2, que cuando en Isaías ya se hablaba de un siervo de Dios en el cual él tenía complacencia, lo que está haciendo el Padre en medio del bautismo de Jesús simplemente es afirmando eso, esa idea que ya había sido profetizada. Pero como usted hizo la tarea, hay una verdad más, y por eso quise leer los versos 8 al 12 para darle contexto. Que usted ve especialmente aquí. Vuelva a Isaías 42, verso 1. Y cuando usted ve allí Isaías 42, verso 1, usted ve una conexión más con Marcos capítulo 1, versos 8 al 12. ¿Quién la puede ver? ¿Cuál? Él es mi elegido. Esa es una señal directa a la idea de tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa es una idea directa a decir, es Él. Pero noten que hay algo más ahí. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Dónde tú lo ves? Está en Isaías 42 y está hablando de ese siervo
que en cual Él tiene complacencia y en el cual Dios pondría su espíritu. Y de momento estás leyendo la narración del bautismo y te dice lo mismo. Este es ese siervo profetizado por Isaías en el cual yo he puesto mi espíritu. Dice Marcos 1:10. Luego cuando subía del agua vi abrirse los cielos y al espíritu que descendía sobre él. Verso 12. Y luego el espíritu lo impulsó. O sea, ¿usted ve la conexión? Mi hermano, a veces cuando nosotros leemos la Biblia muy apurados, o cuando leemos la Biblia simplemente sin ser observadores, buenos intérpretes, nos perdemos de ver todas las conexiones que están ocurriendo. Especialmente cuando usted esté aquí en el Nuevo Testamento, mi hermano, usted tiene que ver, sea intencional, sea un buen observador y mire todas las conexiones que están apuntando al Antiguo Testamento. Recuerda, busque esto. Busque en el Nuevo Testamento citas directas. Cuando hay un autor que le está diciendo, Pablo a veces cita el Antiguo Testamento directamente. O algún autor, Mateo lo hace mucho. Busque alusiones. Busque también ecos. Y en los últimos minutos que nos quedan en la clase de hoy, vamos a hacer eso de una forma bien rápida en el capítulo 1 de Juan y en el capítulo 1 de Lucas. Yo voy a leer Juan capítulo 1 y lo invito a que usted tenga en su mente esta idea. Esto hace una cita directa, hace una alusión o hace un eco al Antiguo Testamento. Juan capítulo 1. Y si usted encuentra una cita directa, una alusión o un eco, usted lo puede compartir. La primera regla de interpretación: observación. En el principio. Alguien me tiene que detener ya. Era ahora. En Génesis. Mi hermano, y es intencional. Hay un libro que empieza así en el Antiguo Testamento. Y tú lo ves aquí. En el principio. En vez de allá decirte lo que te dice Génesis 1:1 de cómo Dios en el principio creó todas las cosas. Aquí te está diciendo, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Génesis 1:1. Ahí usted comienza a hacer una alusión. Y si usted sigue leyendo en este texto, llega, aunque hay muchas otras que usted puede detenerse, especialmente muchas alusiones y ecos. Miren el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito de Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay una alusión bien fuerte ahí. ¿A dónde? El verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. Era la promesa que siempre había venido del Antiguo Testamento. Pero la clave está en la próxima palabra. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Deténgase un momento. Usted está estudiando su Antiguo Testamento. ¿Dónde usted ve eso? Esa idea, un Dios que habita entre su pueblo y el pueblo puede ver su gloria. ¿A dónde usted lo ve? ¿Sí? ¿En qué libro? Éxodo. Hermano, está Génesis, Éxodo, y son alusiones que están ahí. Es en el libro de Éxodo donde usted precisamente ve esto. De hecho, literalmente la palabra correcta que debe estar ahí, porque es la traducción en el idioma original, es: aquel verbo fue hecho carne e hizo un tabernáculo entre el pueblo. Literalmente esa es la palabra que aparece ahí. Y usted dice, ¿cómo es un tabernáculo? Eso yo lo he visto en el Antiguo Testamento, en Éxodo. Está el pueblo y Dios haciendo un tabernáculo entre el pueblo. Oye, y también decía, recuerdan en el Éxodo, el pueblo vio la gloria de Dios. Y ahora lo que está diciendo es que en Cristo es que eso se cumple. Y usted sigue leyendo.
hay muchas otras alusiones, especialmente a la relación de Juan el Bautista con Elías, de que él representaba a ese Elías del Antiguo Testamento que vendría. Pero miren el verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y usted se detiene por un momento y dice: aquí hay una alusión a qué libro. A Éxodo, y uno que va a explicar un poco más los sacrificios. El próximo, Levítico. Hay una alusión a Levítico, a un cordero que es muerto para expiar los pecados. Oye, lea el libro de Levítico y eso verá los sacrificios, esos corderos a los cuales se le ponía la mano sobre la cabeza. Y eso representaba que ese cordero estaba muriendo en mi lugar. Una cosa increíble, la imagen que se presenta en Levítico. Y a veces no nos gusta Levítico. ¿Saben por qué a la gente no le gusta Levítico? Porque empiezan a ver Levítico así, cerrado, como su propia narrativa. Pero cuando usted está aprendiendo a ver Levítico o cualquier libro, no como su propia narrativa, sino que pertenece a una narrativa más grande. Usted dice: pero es que yo no voy a leer Levítico y aburrirme solamente por ver los sacrificios y los corderos que hay ahí. Es que yo sé que ese libro está ¿qué? Apuntando hacia algo. Es que yo leo Levítico y veo los corderos y los sacrificios y lo veo desde ya y lo interpreto a la luz de ese sacrificio y ese cordero perfecto que vino. A la luz de Juan 1:29. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mientras en Levítico habían cientos y cientos de corderos que eran llevados a ser sacrificados, Juan dice: este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero que de una vez y para siempre va a ser sacrificado por nuestros pecados. Así que, mi hermano, esto es una manera en la cual usted puede intencionalmente estar en el Nuevo Testamento viendo citas directas, alusiones, ecos al Antiguo. De esta forma, usted puede ver, vuelvo y repito, la Biblia como un todo. Usted no solamente ve a Marcos como una narrativa aparte, sino que usted dice: oye, esto tiene que estar conectado. Marcos está conectado a esa gran narrativa, a esa gran verdad que es la Biblia, entre Génesis y Apocalipsis. ¿Te hacer una pregunta? Sí. No sé si me sé explicar bien, pero eso, por ejemplo, cuando va a predicar un pastor o un líder, tiene que entonces aplicar eso también para que entonces no vaya a coger un texto bíblico y lo vaya a interpretar a como él lo quiere entender a su manera. O sea, porque agarra ese texto bíblico, predica Sí. con eso, pero entonces no lo conecta y entonces lo interpreta a su manera y así lo predica desde el púlpito. Sí. De hecho, lo más triste es ver un sermón sin Cristo. Y a veces tenemos sermones sin Cristo. Por ejemplo, cuando yo simplemente voy a Levítico, imagínense, y yo simplemente saco 2 o 3 principios de santidad. Vive en santidad porque allí decía que tienen que ser santos. Y ya. Y esa fue la enseñanza. Pero no se conectó con el mensaje completo. Bueno, ahorita le decía la historia de José. Usted viene y la saca aparte, la historia de José. Y dice: ¿pueden que te enseña la historia de José? Bueno, pues mira que tienes que tener cuidado con el pecado sexual, que tienes que cuidarte de no estar... Recuerda esa tentación que tuvo José. Y simplemente esa fue la predicación de ese día. Y tú le diste 2 o 3 principios morales a la gente, pero los principios morales no salvan a nadie, solo Cristo salva. Así que por eso al final tienes que siempre llevarlos a Cristo. No importa, miren, se dice que un gran predicador del siglo XIX decía: yo tomo mi texto y me dirijo a la cruz, siempre. Yo estoy en Génesis, yo tomo mi texto y me dirijo a la cruz. Tengo que ir allá, porque yo sé que yo estoy en Génesis, yo estoy en Éxodo, yo estoy en Levítico, yo estoy en cualquier libro. Yo sé que de una u otra forma eso está apuntando a Cristo. Así que al final de cuentas, un predicador debe hacer eso, porque un predicador parte, o un maestro, parte de estas disciplinas básicas o reglas básicas de interpretación, que son para todo estudiante de la Biblia, más para uno que tiene la responsabilidad de enseñar a otros. Así que sí, ciertamente, toda persona, especialmente un maestro que dice la Biblia en Santiago, que va a tener más responsabilidad por lo que enseña.
un maestro debe estar muy claro de estas verdades y buscar la manera de siempre, no solamente sacar a José y enseñarlo como la gran historia de José, sino buscar a José dentro de la gran narrativa de toda la Biblia. Buscar ese Salmo 72 y no solamente hablar del Salmo 72 y exaltar a Salomón. Decir, no, ahí está apuntando a un rey más grande. Y de esa forma usted puede ver toda la Biblia apuntando hacia Cristo. Ya no hay más tiempo por hoy. La semana que viene vamos a continuar. Ya no estaremos en el Antiguo Testamento, pero, bueno, es probable que veamos algunos géneros del Antiguo Testamento, pero de tarea sí les dejo para que simplemente ustedes lo hagan en su casa. Lucas capítulo 1. Y esta vez no lo voy a poner en los textos, porque después yo me puse a pensar, ¿saben? Que yo hice la tarea. Yo le dije, vayan a Marcos 1 y ver la conexión del Antiguo Testamento, y yo tenía en mi nota la respuesta y se la puse aquí. Así que ya estaba hecho prácticamente. Pero ya para la semana que viene, mi hermano, sería ver Lucas capítulo 1. Y vamos a ver tres cosas. La primera es, vea el eco del Antiguo Testamento que hay ahí. Usted ve esa historia que comienza a hablar de mujeres que era imposible que tuvieran hijos y ahora tienen hijos. Desde contra, hay algo aquí. Y usted puede empezar a caminar por ahí. Miren a ver si hay en Lucas 1, en el capítulo completo, hay algún eco, algo que le esté diciendo. Esto yo lo he leído antes en el Antiguo Testamento. Pero de igual forma también, mi hermano, no solamente eso, sino que usted específicamente vaya a Lucas 1, versos 30 al 33. Y haga la conexión. Vea, ¿de qué está hablando ahí? ¿Hay algo que se me ha hablado antes en el Antiguo Testamento? ¿Qué profecía se cumple en Lucas 1, verso 30 al 33? Y por último, en ese mismo capítulo, usted lee los versos 67 al 80. Lucas capítulo 1, verso 30 al 33 y luego el 67 al 80. Y usted se hace la misma pregunta. Esto que se me está hablando ahí, ¿yo lo he leído antes? ¿Yo he escuchado una alusión al Antiguo Testamento? Contéstese la pregunta. ¿Qué profecía, qué verdad del Antiguo Testamento se está cumpliendo en estos pasajes que tenemos delante? Así que la próxima semana podemos ver esa verdad. Vamos a orar para entonces terminar esta parte. Gracias, Señor, nuevamente por la oportunidad de estudiar juntos tu palabra. Gracias porque siempre nos enseñas a cómo ser buenos estudiantes de tu palabra, para crecer a través de ella, para ver cómo toda la Biblia al final tiene un solo protagonista, para ver cómo toda la Biblia al final tiene una sola enseñanza. Toda la Biblia apunta a ti, Señor, a tu plan de salvación. Ayúdanos a entender la Biblia como un todo. No importa, Señor, que estemos en Génesis, en Jonás, en cualquier libro, que siempre estemos viendo cómo todo iba apuntando a ese Salvador que vendría. Ayúdanos a entender estas verdades y poder aplicarlas en nuestro estudio. No simplemente para ser más sabios por ser sabios, Señor, sino porque queremos aprender más de ti, aprender más quién tú eres a través de tu palabra, aprender más de tu salvación. Gracias, Señor, por esta enseñanza. En tu nombre oramos, Jesús. Amén.